Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse hoy a nuestro canal Cambiando Vida. Hoy con un episodio nuevo de Tome Nota junto al Pastor Kiri. Pastor Kiri, ¿cómo estamos? Me encuentro muy bien, Baron, gozoso de estar nuevamente acá en tu canal para discutir un poquito más de la palabra, a ver hasta dónde el Señor nos lleva con estas enseñanzas. Y hoy vamos a tocar un tema que es muy bueno, un tema que se ha predicado hasta la saciedad acerca de este tema, y vamos a hablar de esto, ¿verdad? A ver si le encontramos algunos puntos bíblicos que solamente leerlo por encima no lo miramos. Amén, amén. La historia que vamos a estar tocando hoy va a ser sobre la mujer del flujo de sangre. Amén. Y vamos a darle en profundidad a eso. ¿Qué tú crees, Pastor Kiri? Vamos a entrarle. Yo creo que esto es un relato bíblico muy bueno, muy instructivo. Y que yo creo que el que más, el cristiano, el que más y el que menos sabe acerca de esto, vamos a leer en Marcos capítulo 5, ¿ok? Entonces, si le entramos en Marcos capítulo 5, vamos a leer desde el verso 21 hasta el 34, ¿ya? Son alrededor de algunos 13 versos que vamos a tocar. Y aunque vamos a tocar ciertos temas o vamos a hablar de ciertos temas, no vamos a profundizar en ellos porque queremos penetrar en el relato de la mujer del flujo de sangre, todo lo que abarca esta historia, tal vez cómo se sentía la mujer, la multitud acerca de esto, e inclusive el mismo Jesús. Amén, el mismo Jesús. Amén, amén. Y sabemos que en Dios no hay casualidad y que todo tiene un propósito. Amén, amén. Vamos a ver los significados, lo profundo que tiene porque muchas veces lo leemos así por arriba y le damos una pasadita y es chévere porque nos gusta esta historia, pero la profundidad que hay no la abarcamos en la profundidad. Siempre nos quedamos así en la orilla nos quedamos. Sí, porque lo que pasa es que hay veces que no profundizamos en la palabra por varias razones, y una de las razones es que muchas veces o no tenemos los instrumentos necesarios para que nos ayudan, ¿verdad? Esas ayudas como si fueran compendio manual o el diccionario o comentarios bíblicos que nos ayuden. Y tal vez muchas veces es nuestra propia dejadez y nuestra propia vagancia, ¿verdad? Que no nos deja penetrar en los términos bíblicos, y aún muchas veces es de la manera que se nos ha enseñado, ¿verdad? Porque se nos han enseñado a leer la Biblia, ya casi no se dan estudios bíblicos en las iglesias. No nos han enseñado a profundizar y a buscar, a hacer un exégesis bastante ¿cómo se llama esto? Detallada, ¿verdad? Irnos palabras por palabra de lo que nos dice el verso bíblico, para así entender lo que quiso decir el autor cuando escribió esto, y eso es lo que se llama un exégesis. Amén, pastor. Entonces vamos a leerlo, ¿le metes? Vamos allá. ¿Lo leo aquí en la Reina Valera o lo lees tú allá? Bueno, léelo en la Reina Valera y yo, si quieres, Okay. lo leo aquí en la nueva versión internacional, va a tener dos versiones ahí. Sí, voy a leer la porción completa. Amén. Y luego, pues entonces, cuando vayamos verso por verso, podemos entonces leer la otra versión para que así vayamos un poquito más rápido. Amén, Dice, Marcos capítulo 5, verso 21 hasta el 34, dice, pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo,
mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Amén, gloria a Dios. Me da curiosidad, que estábamos hablando cuando estábamos hablando anteriormente, para sacar las notas, que Jesús pasaba por ahí otra vez. Ajá. O sea, que ya la había pasado por ahí. Amén. ¿En qué parte de mal o qué mal se encuentra esto, Pastor Kiri? Fíjate, vamos, si nosotros entramos en esto, si nosotros miramos el capítulo anterior, estamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Si nosotros miramos al final del capítulo 4, vamos a ver cómo es que Jesús, el hecho de que Jesús entrara en que los discípulos entraran en una barca y pasaran al otro lado del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos, ¿verdad? Y la región de los Gadarenos es una región bastante extensa. Ahí es donde vemos el suceso de la tormenta en las aguas, que Jesús calma la tempestad. Y también vemos cuando llegan al otro lado, a la región de los Gadarenos, vemos cuando el suceso del endemoniado gadareno. Ahora, aquí vienen para atrás y llegan nuevamente a la orilla oeste del mar de Galilea, que es donde allí era donde Jesús pues se desenvolvía y decía las parábolas y daba sus enseñanzas y demás. Y vemos ahora entonces que cuando llega a la otra orilla, entonces dice la palabra que le seguía mucha gente, no solamente tal vez los que fueron con él a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, porque la palabra dice que no fueron solamente los discípulos, sino que habían también otras barcas. Si nosotros decimos que en cada barca caben, no sé, algunas 10 personas, porque las barcas eran bastante grandes. Si decimos que en una barca caben 10 personas, iban varias barcas, imagínate cuántas personas podían haber ido allí, más las personas que estaban esperando que él llegara. Había una gran multitud, dice la palabra, allí esperando a Jesús. Y cuando llega a esta orilla, dice la palabra que había un principal de la sinagoga. Y cuando hablamos de un principal de la sinagoga, alguien importante, tal vez alguien que se encargaba de la... Uno de los líderes. Sí, uno de los líderes, uno que se encargaba de la liturgia, tal vez del desempeño de leer la Torá y demás allí. Pero en eso no nos vamos a enfocar. Así que le seguía mucha gente. Viene el principal de la sinagoga, viene el líder de la sinagoga y le dice, postrándose a sus pies, que Jesús, mira, Señor, mi hija está agonizando, ve y ora por ella para que la sanes, ¿verdad? Entonces, estando en esto, él se levanta y va camino a la casa de este principal de la sinagoga, que aquí se denomina como Jairo, de nombre Jairo, ¿verdad? Va caminando en ello y allí es donde sucede esto acerca de la mujer del flujo de sangre. Sí, o sea que ella brinca. Hay un escenario, ¿verdad? Que se está llevando a cabo aquí. El escenario es
Jairo, la hija de Jairo. Ajá. Pero ella se metió en ese escenario, ¿verdad? Lo interesante. O sea, ella vino a ser si lo vamos a poner como estilo de ser, que no, ni estaba en planes Mm. a ser protagonista en ese escenario, ¿verdad? Sí, eso es colateral, colateral. Ajá. Es algo que sucedió, como decimos por ahí, de carambola, ¿verdad? Que algo que sucedió sin haber una planificación, algo que fuera de lo que se pensaba hacer. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo llevaba ya esta mujer, lo que dice la escritura, cuánto tiempo llevaba esta mujer con la enfermedad? Fíjate, nosotros miramos este episodio en la vida de Jesús y dice aquí que esta mujer que padecía de flujo de sangre, ¿ok? Y cuando hablamos de flujo de sangre estamos hablando de una menstruación prolongada, ¿ok? Todos conocemos el término de la menstruación de la mujer. Cuando pasa todos los meses pasa por este periodo, ¿verdad? Y con dolor. ¿Ah? Y con dolor. Sí, entonces el que pase por este periodo menstrual incluye muchas cosas y incluye que tenga un flujo de sangre y es todo el periodo menstrual. Eso fue hecho por Dios, ¿me entiendes? Esto no es algo hecho por los médicos o algo que la mujer pues se inventó o lo que sea. O alguna enfermedad que tenga la mujer. No, esto es algo normal. Porque con este flujo de sangre que tiene la mujer mensualmente o periódicamente, es que se va limpiando las partes internas sexuales de la mujer, ¿verdad? Cuando nosotros decimos esto y vemos esta mujer que dice que padecía de flujo de sangre, o sea que no era el periodo menstrual, sino que tenía un padecimiento, tenía una enfermedad. Y esta enfermedad, wow, es que es grande. Porque cuando decimos, dice en el verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. O sea que esta mujer tenía esto, hacía 12 años que estaba sangrando y sangrando y sangrando y sangrando. Es en el tiempo menstrual de la mujer y tiene dolor, ¿ok? Tiene dolor cuando está pasando por este periodo. Eso lo conocemos todos los que tenemos hijas, los que estamos casados, tienen hermanas, todos sabemos ¿verdad? Por lo que pasa a la mujer cuando está en ese periodo. Cuando nosotros miramos esto, esta mujer tenía un dolor constante, ¿ok? Y hay varias cosas que podían causarle este flujo constante. Y una de las cosas es lo que se conoce como la endometriosis, ¿verdad? Y no vamos a entrar en los términos médicos, ¿verdad? Porque la licencia médica mía se me venció y no quiero decir cosas que no. Es la endometriosis, ¿verdad? Son cosas internas en la matriz de la mujer y demás que pueden causar y no dejan que deje de sangrar, ¿ok? Nosotros ahora estamos viendo el hecho de que una mujer está teniendo, ya no se le puede decir el periodo menstrual porque ya no es el periodo menstrual, sino que es una enfermedad. ¿Entiendes? Es una enfermedad. ¿Y por qué yo digo esto? Porque dice aquí, había sufrido mucho de muchos médicos, o sea que la mujer había ido a médicos, la mujer había ido a doctores, había gastado todo lo que tenía. Vamos a poner que la mujer tenía dinero, ¿ok? La mujer tenía dinero y estaba metida en los médicos y le decían, mira, como ahora mismo hay personas que padecen de alguna enfermedad y van a un médico, le recomiendan un médico. Mira, el mejor médico que hay para eso es fulano, es esta persona. Y van donde ese médico y ese médico es un poquito caro porque ese médico es un especialista.
Entonces, que se especializa en esto, determinadamente en esto. Van y le pagan y le mandan a hacer radiografías y le mandan a hacer exámenes y exámenes de la sangre y exámenes de los huesos y exámenes de esto y exámenes de lo otro. Y al final no le encuentra la causa, le da medicamentos para el dolor tal vez. Y entonces el asunto es que medicamentos para el dolor también pueden influir en que la sangre no esté tan densa, ¿verdad? Por lo tanto, tal vez el flujo es peor, ¿verdad? Porque usted toma algunos medicamentos y lo que hacen es que le licúan un poquito la sangre. Por eso es que hay medicamentos que los que padecen del corazón no pueden tomarlas. El asunto es que le iba peor y entonces pues va donde otro médico y el médico va a ir a hacer lo mismo y aquello y ya vamos a dar con esto, no te preocupes que vamos a dar con esto, y la ponen un tratamiento y el asunto peor, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí la palabra en el verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Así que vemos una mujer que tiene una condición crónica. Sí, que le iba de mal en peor, que le iba peor cada vez que se iba a chequear y era peor la cosa. Wow, sí, eso es así, eso es así. Yo quiero leer algo, Baron, quiero leer algo aquí. Si nosotros miramos para que veamos lo que dice la ley. Recuerden que en el tiempo de Jesús todavía la ley estaba en pie, y aún hoy para los judíos la ley sigue estando en pie. Para nosotros los cristianos ya vivimos en el tiempo de la gracia. De Jesús para acá estamos en el tiempo de la gracia. Ellos vivían bajo la ley y todavía están viviendo bajo la ley porque ellos nunca aceptaron a Cristo como el verdadero Mesías. Así que vamos a leer en la ley, en Levíticos capítulo 15. En Levíticos capítulo 15. Dice en el verso 19. Mira a ver. Sí, Levíticos capítulo 15. Dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre, verso 19 del capítulo 15 de Levítico, perdón. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, si su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. O sea, que casi siempre el periodo menstrual dura algunos 7 días, hasta que se seca completamente, ¿verdad? Dice, su flujo fuere sobre su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y aquí en esto es lo que quiero entrar un poquito. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que ella se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos y lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama y sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Oiga bien, o sea que si hay alguien que está durmiendo con esta persona y el sangrado le cae a esa persona, el sangrado de ella le cae a esa persona, él va a ser tan inmundo como ella y tiene que separarse 7 días, ¿ok? Será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, que era lo que estaba padeciendo esta mujer, estaba fuera del tiempo, eran 12 años que estaba sangrando. Todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en la que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como en la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocase cosa será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y ahí verá, tiene una ceremonia para esto. Lo que estoy diciendo es,
que esta mujer no se podía acercar a nadie. Ok, pero entonces, leyendo todo eso de Levítico, esta mujer era inmunda entonces por 12 años. Eso es lo que dice la Biblia. Por 12 años esta mujer era inmunda completamente. Y mira lo que vemos aquí en este caso. Lo que vemos aquí en este caso. Perdona que le interrumpa. O sea que no es solamente la enfermedad del flujo de sangre, sino que cómo eso lo pudo haber afectado psicológicamente. O sea, eso es así. Mentalmente. Al tú saber que tú eres inmunda por 12 años, porque toda esa gente sabían la ley. Porque ellos siempre leían la ley en la sinagoga y en todas esas cosas. O sea, que ella ni siquiera a la sinagoga se podía acercar. Eso es así. Porque el asunto de esto es que todo, y aquí dice todo lo que tocare, pero cuando habla aquí de todo lo que tocare, no es que ella tocare a alguien, sino que tuviera contacto con alguien. Ajá. ¿Entiendes? Sí, si tuviera contacto con alguien. O sea que la persona, si ella está caminando por algún sitio y tiene contacto físico con una persona, esa persona es inmunda. ¿Entiendes? Si ella toca a una persona, esa persona es inmunda. Y si la persona la toca a ella, esa persona es inmunda. Que no es solamente cuando hablamos del toque, ¿verdad? Con la mano, sino el contacto físico, ¿verdad? Y así te habla acerca de los muebles donde ella se siente. No quiere decir que va a caerle sangre a los muebles, pero tuvieron contacto con ella, eso es inmundo. La cama. No quiere decir que la cama le cayó sangre a la cama, pero la cama, como ella era inmunda y tuvo contacto con la cama, fue inmunda también la cama. Nadie se puede sentar en esa silla, nadie se puede acostar en esa cama. Si ella tenía familia, oiga bien, si ella tenía familia, vamos a poner que ella era una mujer casada con hijos. O a lo mejor no, porque como todo el mundo quién sabe que a lo mejor ni eso, porque como todo el mundo pensaba, ¿sabes? Como tú eres inmundo, a lo mejor ella ni siquiera se quería aparear con alguien. O quién sabe si ella estaba sola. Pues eso es lo que estoy diciendo. O sea, que vamos a suponer que era una mujer casada con hijos. ¿Okay? Y debido a esta enfermedad ya lo perdió todo. Exacto. Porque tuvo 12 años que no podía tener contacto con su esposo ni con sus hijos, porque los hacía inmundos. ¿Verdad? Los hacía inmundos. Si no era casada y vivía en la casa de su papá, también perdió su familia, porque los iba a hacer inmundos a ellos. ¿Me entiendes? Esta era una persona que no solamente tenía un padecimiento físico, sino que tenía, como dijiste anteriormente, tenía un padecimiento psicológico, porque no podía tener contacto con nadie. Y el que supiera que ella padecía de esa enfermedad, la iba a repudiar, la iba a rechazar. Salte de aquí, yo no quiero ser inmundo, despégate, no me hable. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque los judíos eran de esa manera. Y eso pasa aquí en estos momentos, muchachos. Que de cualquier cosa, tú sabes, como le dicen que ahora es una generación de papel, que cualquier cosita ¿qué pasa? ¿Se mueren? O sea que 12 años esta mujer padeciendo de esta enfermedad, gastando todo su dinero en médicos. Y el asunto es, la Biblia aquí no dice en la ley, pero la tradición, por lo menos cuando había un leproso, y habían ciertas leyes para los leprosos. Cuando había un leproso, el leproso tenía que caminar donde iba el viento, ¿verdad? O sea, si el viento soplaba, lo voy a poner de esta manera, si el viento soplaba de izquierda a derecha, ¿verdad? Y habían personas aquí, él tenía que estar acá. Cosa de que el viento se llevara su inmundicia. No podía pasar por acá, porque entonces venía el viento y le llevaba su inmundicia al grupo de personas que estaban. La tradición dice que llevaban unas campanitas, y cuando iban a pasar por ciertos lugares tenían que tocar las campanitas y decir: leproso soy, o inmundo soy, inmundo soy. Y la gente sabía que era inmundo y se le salía del camino. ¿Me entiendes? Pero eso no es lo que dice aquí acerca de la inmundicia de la mujer con flujo de sangre. Pero el hecho está en que ella sabía que era inmunda y que no podía hacer a más nadie inmundo.
¿entiendes? O sea que ella aprovechó ese momento. Ella dijo, this is my spot. Este es el momento. O sea, ¿cuánta fe tuvo que haber tenido esa mujer? Yes, yeah. Y fíjate, aquí, ¿por dónde vamos? Por el verso 26, ¿verdad? El 27. Vamos por el 27. El 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Verdad? En otros, déjame buscar aquí rapidito, Aaron. Pero también decía, que ella se hablaba entre sí, dentro de sí. Es como que estaba esperando ese momento. Digo, sí, porque decía que una multitud, o sea, la multitud que Jesús llevaba era de una pila de gente. Yeah. O sea, no eran 2 o 3 nada más, no, era un montón de gente. O sea, ella estaba esperando ese momento y dice, este es mi momento. Fíjate que ella estaba hablando dentro de ella y decía, si tocara solamente su manto, seré salva. O sea, que ella sabía ya. Dentro de su corazón sabía que si ella llegaba ahí, aunque hiciera inmundo a todo lo que estaban al lado. ¿Me entiendes? Porque ella después de ese día no iba a ser inmundo. Pero ella decía, no, si yo hago inmundo a la gente que yo hago contacto, ellos 7 días y ya no son inmundos, pero yo llevo de inmundo 12 años. Este es mi momento, a mí no me importa. Yo voy a agarrar ese manto. Amén. Fíjate, hay algo cuando nosotros nos vamos a ese momento específico. ¿Ok? Imagínate, Jesús va por la calle, mucha gente estaba esperando de él, los que vinieron del otro lado del mar estaban con él. La gente le apretaba, dice la palabra. Le apretaba. Aquella mujer dice que oyó hablar de Jesús. Eso es lo primerito, ¿verdad? Cuando dice aquí, 27, cuando oyó hablar de Jesús. Y la Biblia bien claro nos dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Right? So el hecho, si nosotros miramos en Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando dice el verbo es la palabra. So Jesús es la palabra viviente. ¿Ok? So cuando ella oyó hablar de Jesús, cuando ella oyó hablar de ese rabí, ese joven rabino que estaba andando y haciendo milagros y predicando y enseñando y hablando por parábola, cuando ella oyó hablar de eso, e inclusive la palabra nos dice a nosotros, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea que todo esto tiene que ver con el oír. Cuando se predica, cuando se enseña, lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros predicamos, lo que nosotros hablamos, aún lo que nosotros reflejamos como cristianos, tiene que ver con esto. O sea, si lo que nosotros como cristianos estamos anunciando es musaraña, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Si lo que estamos predicando es un mensaje de hacer sentir bien a la gente, si lo que estamos reflejando nosotros como cristianos no es nada contrario a los demás, ¿verdad? Porque de alguna manera los que trabajan con nosotros no nos están pagando en nuestro trabajo para que prediquemos la palabra. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos en el trabajo. Pero de alguna manera nosotros tenemos que darle a entender a nuestros compañeros de trabajo que somos cristianos. Siempre hay una conversación, siempre uno dice algo, siempre algo sale a la luz que le deja saber a ellos y le deja entender que nosotros somos cristianos. ¿Me entienden? Cuando nosotros hablamos, el oír esta palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que la palabra no hizo efecto en algunas personas porque no la oyeron con fe. Cuando esta mujer oye la palabra, se enciende en ella la fe. Oyó hablar no tenía otra cosa.
No tenía otra opción. Ya los médicos la habían desahuciado. 12 años padeciendo del flujo de sangre. Y vamos a hablar un poquito acerca del flujo de sangre. ¿Qué tú crees, Varón? ¿Hablamos de eso? Bueno, antes de que empieces a hablar de lo de flujo de sangre, mira, si vamos a ponerlo en palabras en estos tiempos, Jesús ya estaba viral en aquellos tiempos y no había internet. Y estaba viral porque la palabra dice que su fama había llegado hasta muchos lugares. Pero usted cree, poniéndote a pensar un poco, ¿usted cree que con la multitud que andaba Jesús le iba a dar tiempo? A lo mejor Jesús pasó ahí un par de veces. ¿Quién sabe? Jesús había pasado un par de veces ahí y ella a lo mejor quería ir y no podía. Y en este momento ella dice, nada. Pues fíjate, porque se hablaba dentro de ella y decía, si tan solo tocar ese manto, nada más el manto, no a él, sino que el manto de él, ¿verdad? Seré sana. O sea, sabrá si Jesús ya había pasado por ahí anteriormente, porque dice que pasó otra vez por ahí. O sea que anteriormente que había pasado y la misma multitud no lo dejaba, pero en este momento ya dije, nada, a mí no me importa que hay una frase que se utiliza, ¿verdad? Porque desde tiempos antiguos se utiliza esta frase, y es que a todo cochino le llega su sábado, ¿verdad? Sí. Porque no sé si era que los cerditos los bañaban todos los sábados, o que las personas que eran cochinas, que eran cerdos, se bañaban solamente los sábados. Pero el refrán dice que a todo cochino le llega su sábado. A toda persona le llega su momento, ¿verdad? Y hemos hablado acerca del tiempo. Wow, es que si nos metemos, pues no salimos. El del tiempo, ¿verdad? Del cronos y del kairos. A toda persona le llega su tiempo. Tal vez sí, como tú dices, ella había oído hablar de Jesús hacía un tiempo atrás. Había oído, pero nunca había tenido la oportunidad de acercarse a él, o de que cuando él estuviera haciendo los milagros, ella su inmundicia no le permitía acercarse, porque entonces la multitud tal vez la iban a reconocer y la iban a despreciar como que era inmunda. Pero en ese momento específico, ella dijo, si tocare tan solo el borde de su manto, en el Evangelio de San Mateo, dice el borde de su manto, ¿verdad? Dice el borde de su manto. Pero antes de llegar al borde de su manto, yo quiero irnos un poquito a lo que hablamos acerca del flujo de la sangre, ¿verdad? Del flujo de la sangre. Y dijimos anteriormente que habían ciertas condiciones que hacían que el flujo de sangre de la mujer se extendiera, ¿verdad? Y una de ellas, pues, como dijimos, es la endometriosis. Pero tú te imaginas, varón, una mujer que está sangrando constantemente está sangrando, ¿cómo esa mujer estaría físicamente? ¿Ok? Físicamente. Número uno, y tengo varias cosas aquí anotadas. Número uno, que tenía la hemoglobina baja, ¿verdad? Tenía la hemoglobina baja, y la hemoglobina es lo que trae la oxigenación en la sangre. Imagínate que en la versión nueva versión internacional dice que tenía hemorragia, que es el mismo flujo, ¿verdad? Pero sí. viéndolo en términos más modernos, que es hemorragia. O sea, que era un sangrado constante. Eso. Sí. La hemoglobina es lo que carga el oxígeno en la sangre. Por lo tanto, al ella estar sangrando, la hemoglobina estaba baja. Esa mujer estaba pálida. Estaba pálida. El color se le había ido porque no tenía tanto oxígeno. Son 12 años que estaba de esa manera. ¿Me entiendes? Esa es una de ellas. Número 2, que tenía debilidad. Porque cuando una persona no tiene la cantidad de sangre que se supone que tenga en su cuerpo, por el sangrado, automáticamente le da debilidad. Le da debilidad. Tenía la presión baja. ¿Cómo que se llama la presión baja? La hipotensión. Tenía hipotensión. Tenía ni fuerza.
¿Ah? Que no tenía ni fuerza. No tenía fuerza. O sea, estamos bregando con una mujer que tal vez el que la viera decía, esa mujer está enferma. ¿Me entiendes? Solamente viéndola, sin ella haber abierto su boca, sin haber visto que tal vez tenía una mancha de sangre, nada, solamente viendo su rostro. Esa mujer tiene que estar enferma, porque mira, esa mujer se ve demasiado débil, demacrada, se ve pálida, ¿me entiendes? Esa era la situación de esta mujer, esa era la situación de esta mujer que hacía 12 años que estaba con este flujo de sangre, que había ido a los médicos y nada pudieron hacer con ella. Y esto nos da, vamos a la aplicación, vamos a irnos a la pastoral, varón, vamos a irnos a la pastoral. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos Amén. preferimos ir a los médicos antes que ir donde Dios? ¿Cuántas veces nosotros preferimos pagarle a un especialista para el dolor de esto, para el dolor de aquello? Y Dios es la última opción que nosotros buscamos. E inclusive el Antiguo Testamento nos habla acerca de un rey, ¿verdad? Que el Señor, el profeta, ahora mismo me llegó esto a la mente ahora, ¿verdad? Que el profeta fue donde él y le dijo, por cuanto acudiste a los médicos y no acudiste a Jehová, pues vas a morir de esa enfermedad. Nosotros tenemos que mirar todas estas cosas para entonces mirar el panorama de aquella mujer, qué era lo que estaba sucediendo en aquellos contornos con esta mujer. ¿Ok? Cuando nosotros miramos esto, entonces podemos llegar un poquito más abajo, ¿verdad? Podemos llegar un poquito más abajo. Dice, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto. Y como yo dije, Mateo decía el borde. ¿Okay? Mateo decía el borde, no decía el manto. Y si nosotros buscamos acerca del manto, nosotros vamos a ver que en el libro de los Hechos, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, vamos a hablar qué es el manto, ¿verdad? ¿Qué es el manto? En el capítulo 12, cuando hablamos o cuando vemos cuando Pedro fue encarcelado y tenía las cadenas puestas y demás, dice que estando a medianoche vino un ángel y lo tocó y lo despertó y las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel le dijo, cíñete, apriétate la sandalia y envuélvete en tu manto. El manto no es un pañito, el manto no es un pedacito de tela, el manto es algo bastante extenso. Y si nosotros miramos los dibujos o las películas que hablan de Jesús, nosotros vamos de los tiempos de Cristo, vamos a ver que el manto es una pieza de tela bastante extensa que se lo ponen en el cuello, luego se lo tiran para atrás y ¿verdad? Que es bastante, que inclusive cuando van de camino del tiempo antiguo, cuando iban de camino, con eso se arropaban para que no les diera frío, con su manto. No es solamente un pedacito de tela, sino que es bastante extenso. Es lo primero. Segundo, fíjate una cosa. Segundo, la palabra nos dice a nosotros en la ley, tanto en el libro de Levítico como en el libro de Números y aún en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que nos habla acerca de qué era lo que iban a hacer. En el libro de Números, perdón, en el libro de Levíticos, ¿dónde estamos por aquí? En el libro de Levíticos. Bueno, en Números 15, 20 y 38 habla del manto también. Sí. Se me pasó el eso. Dice, pero en el libro voy a leer el libro de Levítico. Dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras, ¿verdad? Habían estos flecos tenían un simbolismo, pero no vamos a entrar en ello, ¿verdad? Inclusive en la túnica habla que se iban a hacer unas franjas y allí iban a ponerle unas tiras de azul para acordarles la ley. Este manto que tenía estos flecos en la punta, y eran las 4 puntas, o sea que vemos que el manto podía ser cuadrado o rectangular, porque dice que eran en las puntas, ¿verdad? Le iban a poner esto en las puntas del manto,
en las 4 puntas, le van a poner estos flecos. Y usted se imagina que solamente Jesús tenía tenía su túnica, que era el traje, ¿verdad? Más tenía el cinto y tenía el manto por encima. Y esta mujer, la fe de esta mujer le decía: si tan solo yo tocare esos flecos de ese manto, yo no tengo que tocarlo a él, yo no tengo que tocar su túnica, yo no tengo ni que tan siquiera tocar el manto. Yo lo que tengo que tocar es los flecos que le están colgando del manto del rabí. ¿Okay? Porque ella sabía bien claro que si ella lo tocaba a él, o que si ella tocaba sus ropas, iba a ser ese rabino inmundo por 7 días, ¿verdad? Así que ella tiene que tener mucho cuidado. Wow, mirándolo de esa, no lo había mirado de esa manera, pero sí, ella estaba pensando en todos los escenarios. y o sea, la palabra te habla que ella se hablaba entre sí, ¿verdad? Ya tenía eso planeado. O sea, que ya ella venía escuchando de que Jesús venía por ahí desde o sea, tú diste unos puntos bien importantes sobre la enfermedad. O sea, ella estaba débil de la enfermedad, ¿verdad? O sea, cuando ella sabía en su mente que para llegar a Jesús ella tenía que hacer un esfuerzo extra. Yes. O sea, que para ella no fue jamón llegar a donde Jesús. Ella tuvo que pasar porque la multitud dice que era grande y que la apretaba. O sea, wow. Que para llegar a donde Jesús ella tenía que pasar trabajo. Pero yo no tengo que tocarlo a él, solamente el manto. ¿Verdad? Qué cosa, ¿verdad? Y fíjate, varón, no solamente, imagínate como tú dijiste, la multitud te está apretando a Jesús, lo está apretando. Ella solamente abriéndose paso para llegar a Jesús. Si la multitud, como dice Pedro aquí, si la multitud estaba apretando a Jesús, ¿cuántas personas ella tuvo contacto para llegar a Jesús? ¿A cuántas personas la tocaron a ella o ella tocó a cuántas personas para ella poder llegar donde estaba el maestro? Pero ella no le importó esto porque decía: esta es mi última opción. Ya yo he tratado todo, esta es mi última opción. Si de esta no sano, olvídate, ya me voy. Pero la cuestión del caso es que ella sabía que se iba a sanar. Eso fue lo que la sanó a ella. De eso es lo que estamos hablando, ¿me entiendes? De eso es lo que estamos hablando. Si la misma historia bíblica nos habla acerca de los 10 leprosos que vinieron donde Jesús, ¿verdad? Y para que Jesús los sanara. Y dice la palabra que Jesús lo que le dijo es: vayan y preséntense al sacerdote y presenten la ofrenda o el sacrificio por la sanidad. Y ellos estaban leprosos. Iban a presentar una ofrenda por sanidad y estaban leprosos. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? La palabra dice que en el camino fueron sanados. Los 10 fueron sanados. Solamente uno de ese grupo regresó. Y cuando regresó ya no era leproso. ¿Me entiendes? Y vino a darle gracias al Señor. Lo que estamos hablando aquí es que esta mujer dijo: oiga bien, yo voy para allá inmunda, pero cuando regrese de allá para acá, ay, mi alma adora a Cristo. De aquí para allá soy inmunda, de aquí para allá no me quieren, de aquí para allá no hay quien haga contacto conmigo, pero cuando regrese de tocar el borde del manto del maestro para acá, yo voy a ser una mujer sana, voy a ser una mujer feliz. El flujo de sangre yo sé que se va a secar, no voy a padecer más de esta enfermedad, voy a ser la hija de mi papá, voy a ser la hermana de mis hermanos, voy a ser mi alma adora a Cristo, voy a ser la esposa de mi esposo. O sea que iba a ser una mujer completa. ¿Entiendes? Y ella sabía que el único fíjate que ella lo sabía, porque ella dice:
Ella estaba determinada. Uh, O sea, que hay siento que... la gloria, siento la gloria de Cristo. Amén. Y ella hizo lo que sea. Y, no, So, y cuántas veces nos quejamos para ni siquiera ir a la iglesia. se habrá caído esa mujer en camino con la debilidad que tenía su cuerpo de 10 años. Mire, si uno va ahora con un poquito de hemoglobina abajo al hospital y enseguida le meten un botellón así de sangre. Ajá. Sí, pero ¿Verdad? estoy diciendo que está fuerte eso. Sí. Y no era, o sea, Jesús iba caminando hacia un propósito. Y una mujer con fe dio una pausa. Uh-huh. ¿Qué te puedo decir? Yeah. So, aquella mujer, imagínate, débil, metiéndose entre aquella multitud, se habrá caído, se había arrastrado tal vez, se había arrastrado tal vez. Empujando a la gente. Hasta que extiende la mano para tocar el borde del maestro. No, hasta que extiende la mano. No, y la gente que la conoce, que a lo mejor la conocen, y la empujaban para que no la tocaran. Pero que se iban a poner inmundo. Es que ese es el hecho, ¿me entiendes? Ese es el hecho de esta situación. Que no podían ni empujarla. Ajá. Porque al tú empujarla ibas a hacer contacto con ella y vas a hacer automáticamente, ibas a ser inmundo. ¿Me entiendes? Tus ropas iban a ser inmundas, tenías que lavar tu ropa. Y después que lavaras tu ropa, tenías que meterte y hacer los ritos del lavado. Tenías que meterte en el río o en la fuente y lavarte con agua pura para que entonces pudiera ser limpio. Y dice que en la noche, porque ibas a ser inmundo hasta la noche. Ibas a ser inmundo. O sea que ya todo ese día tú no te podías... lavaste tu ropa, te bañaste en el rito del lavado y ibas a ser inmundo. No ibas a tener contacto con nadie hasta la noche. No, pero es bien importante porque cuando más abajo dice que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Uh-huh. Los discípulos le dicen, pero Señor, si la multitud te aprieta. O sea que no fue que se separaron. No. O sea, ella se tuvo que meter entre medio para poder tocar ese manto, sin importar a quién. Esa es la palabra correcta. A ella no le importó porque ella iba decidida. Ella tenía una fe que decía, si tocare el borde del manto voy a ser sana. Esa era la fe de ella. Ella no fue para allá diciendo, yo voy a ver qué pasa. Si soy sana. Yo voy a ver si mi fuente se seca. Yo voy a ver si el Señor me pone la mano. No. Ella dice, si yo tocare el borde del manto, yo tengo una seguridad de que yo voy a ser sana. Eso fue lo que ella estaba diciendo. O sea que a mí no me interesa a cuánto yo hago inmundo de aquí para allá, porque cuando yo venga de allá para acá ya yo no voy a ser inmunda. Aquello se vuelve ser inmundo 7 días nada más. Yo llevo 12 años. ¿Y quién le iba a probar a ella? Okay. Sí. ¿Quién le iba a probar a ella que ella fue de aquí para allá inmunda? Porque cuando vino de allá para acá ya no lo era. Ajá. ¿Me entiendes? Ya no lo era. La palabra es bien clara. Y dice lo que tú leíste, que dice, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta, y dice, ¿quién me ha tocado? En esto podemos nosotros decir que, varón, no es que tú toques al maestro, es cómo tú lo tocas. Predica. ¿Entiendes? Porque mucha gente se acerca. Mucha gente... ¿Cuántas personas no van a la iglesia por querer tener una paz mental? Uh-huh. Y el otro día yo estaba hablando de esto en la iglesia. Yo decía, la gente puede venir a la iglesia y dice, no, pero a la gente no hay que decirle que son pecadores. ¿Por qué predican tanto y diciéndole a la gente que son pecadores? A la gente no hay que decirle que son pecadores. No, hay que decírselo. Hay que decírselo. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente va a la iglesia y cuando tú le dices, mira, ustedes son
Tú tienes que aceptar a Cristo porque tú eres un pecador y el Señor está enojado con el pecador siempre, dice la palabra. So, él pues dice, no, pastor, no, yo no soy pecador. Pecador es aquel que está borracho, aquel que está metiéndose droga, aquel que se la está pegando a la esposa o al esposo, aquel que está blasfemando. Esos son pecadores, yo no. Yo vengo a la iglesia y hay personas que vienen a la iglesia por eso mismo, por tener una paz mental y se acercan a la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, ¿verdad? Queremos llevarlo a un panorama bastante extenso, porque en la iglesia lo que se predica es Cristo. Amén. ¿Ok? En la iglesia, si yo estoy predicando otra cosa en la iglesia, estoy picando fuera el hoyo. En la iglesia lo que se predica es Cristo. La gente se acerca a la iglesia. Se acerca a la iglesia para tener una paz mental. Pero no es que tú te acerques a la iglesia, es que tú toques a Cristo con fe. ¿Me entiendes? Y eso fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer no solamente dijo, si ese es Cristo, ese es el que sana. No, no, no. Yo voy a tocarlo. Y aquí la palabra dice que el Señor tan pronto ella tocó aquel borde del manto, dice la palabra, que virtud, poder salió del Señor para sanar. Tanto. Y aquella mujer tan pronto como tocó aquel manto, dice la palabra que ella sintió la sanidad en su cuerpo. ¿Me entiendes? Ella sintió que la fuente se secó. ¿Me entiendes? Ya ella porque ¿verdad? Ella sentía que estaba sangrando y ella sintió la sanidad, la sintió. No fue que le tuvieron que decir, mira, tú eres sana. No, ella sintió la sanidad, ella sintió que ya y cuántas vidas uno no ora por ella. Y ella siente, wow, se me fue el dolor. Ay, mira que ahora puedo mover los brazos. Siento, vaya, yo me acuerdo el evangelista Gille Ávila, que los mandaba para el hospital y decía, hágase un chequeo. Y cuando se haga el chequeo viene para atrás con los exámenes de que se fue ese tumor, de que el cáncer desapareció, de que ahora está, ¿verdad? La artritis se fue, de que, ¿me entiendes? Nosotros miramos esto, que esta mujer va, toca al Señor, sale virtud, sale poder para sanar al Señor. El Señor se da cuenta de ello, ella se da cuenta de la enfermedad y el Señor dice, aquí alguien me tocó con fe. Sí. Aquí alguien me tocó con fe. La gente me está apretando, pero aquí alguien me tocó diferente. Ajá. ¿Y pero por qué? Si la gente te está apretando, porque yo sé que poder salió de mí para sanar. ¿Entiendes? Así que había sido diferente. No era como aquellos que lo estaban apretando y lo llevaban al tropel de lado a lado. No, alguien me tocó con fe. Era, y ahí dice, entonces cuando la mujer vio que le había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, porque la causa, eso estoy leyendo aquí en Lucas. ¿Ves? Porque en Lucas dice, y le declaró delante del pueblo, porque la causa le había tocado. Y como, fíjate que ahora el pueblo se está enterando que era, ¿verdad? Y dice, y como al instante había sido sanada, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. O sea, no fue más nada. La fe de ella fue, por la fe de ella fue que salió poder de él. Amén. Amén. Fíjate, es que Dios tenía un propósito para todo. Hubieron ciertas ocasiones que el Señor hacía un milagro, que el Señor hacía una sanidad, que el Señor libertaba a alguien y le decía, no le digas a nadie lo que pasó, ¿ok? Porque el propósito del Señor cuando vino la primera vez en ese ministerio terrenal, el propósito de Él no era que Él tuviera fama, el propósito de Él no era que se juntara mucho pueblo con Él, el propósito de Él no era que el pueblo judío entero lo aceptara, ¿verdad? Algunos lo aceptaron, algunos entendieron que él era el Cristo, que Él era el Mesías, el ungido, el profeta que había de venir, lo entendieron y por eso lo seguían. Pero eso no era el propósito de él, el propósito de él era morir. Ese fue el propósito por el cual vino la primera vez. El propósito era morir, no era que lo aceptaran, era morir, ¿verdad? Para que fuera el sacrificio perfecto.
Cuando nosotros miramos esto, y aquí, como leíste en Lucas, que dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y se postró a los pies, se humilló. Cuando uno viene a donde el Señor humillado, eso es lo importante, venir humillado, o sea que hay una actitud del corazón y de la mente. No es solamente que tú te tires de rodillas, es que haya una actitud del corazón y de la mente, que tú entiendas quién es esa persona y quién eres tú. Y tú te humilles delante de Dios. Y tú entiendas que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es autoridad. Y que solamente Él puede sanarte y Él puede salvarte. Y dice aquí, postrándose... perdóname, continúa. No, perdón. Es que, como habías dicho anteriormente, ella sabía lo que le pasó a ella. Sí, amén. Ella sabía de que lo que los médicos no pudieron hacer, lo que otros medios no pudieron hacer, ella sabía lo que le había pasado a ella. Yes. Y ella sabía entonces, al saber qué fue lo que le pasó a ella no queda más que postrarme a los pies. Y es que, varón, cuando el Señor pregunta quién me ha tocado, nosotros, ¿qué fue? Que el Señor no sabía quién fue que lo tocó. Sí, sabía. Había un propósito en que el Señor dijera quién me ha tocado. Pero cuando él estaba diciendo, fíjate que todo, porque ella estaba escuchando todo lo que estaba diciendo Jesús, o cuando Jesús dijo, porque el poder salió de mí, ya, espérate, que eso fui yo. Sí, ella hizo 2 más 2, es 4. Yo lo toqué, yo sentí la sanidad, él sintió que poder, fui yo. Mira, varón, sí, en otras ocasiones yo he dicho mi testimonio, y yo me acuerdo cuando yo era chamaco, para aquellos que no lo han escuchado, cuando yo era chamaco, arranco rapidito, me crié en el evangelio, y cuando tenía algunos, no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pero tenía que ser como algunos 10, 12 años, no me acuerdo. El asunto es que vamos a una campaña evangelística en una plaza en Puerto Rico, y en lo que llaman la concha acústica estaba un ex monje católico, se llamaba Giovanni Trecani, del nombre me acuerdo. Él se lo ganó un indígena en la selva, en la Amazonas. Él estaba en la Amazonas en un monasterio y se lo ganó un indígena que anteriormente había ido un predicador allá, y se lo ganó para Cristo ese indígena, y ese indígena le habló al monje y el monje se convirtió. Anyway, solo estaba predicando allí en la cancha, y la predicación a mí yo lo que estaba era por jugar y por brincar, ¿verdad? Y había yo estaba allí lleno. Pero cuando él terminó la predicación, que él hizo el llamado, todas aquellas palabras que él habló, que se me fueron quedando en la mente, cuando él hizo el llamado, a mí me dio un temor pero terrible. Una cosa pero wow. Y yo empecé a caminar para atrás y para atrás. En lugar de irme para el frente, empecé a caminar para atrás. Y iba para atrás y para atrás. Y mucha gente vino a los pies de Cristo allí, en la plataforma. Y cuando llegó a los pies de Cristo allí, toda aquella gente, él decía, gloria a Dios que llegó mucha gente y que todas estas personas han decidido aceptar a Cristo como Salvador de su alma. Pero me falta uno, decía. Me falta uno. Y yo en mi corazón sabía que ese uno era yo. Fíjate, en mi corazón yo sabía que ese uno era yo. Y él vuelve y cuando dicen eso, me falta uno, pues todo el mundo siente que es él, ¿verdad? Todas las personas dicen, y llegaron más gente a la plataforma. Llegaron más gente a la plataforma. Y él dice, gloria a Dios que vino más gente para aceptar a Cristo. Pero me falta uno. Y hasta que ese uno no llegue, yo no voy a orar. Los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. Y cuando él dijo eso, llegó más gente al altar. Y yo seguía caminando para atrás. Y caminando para atrás. Y vuelve a y repite, gloria a Dios que llegó más gente. Pero todavía me falta uno. Y hasta que ese uno no llegue, yo no voy a orar. Ese temor me llevó entonces a mí a comenzar a caminar hacia la plataforma. Ya estaba bastante lejos. A caminar hasta la plataforma, y fui caminando más rápido, hasta que llegué a la plataforma corriendo. Estaba un chamaquito,
Yo estaba un chamaquito todavía. Llegó a la plataforma corriendo y me tiro de rodillas allí frente a la plataforma. Y aquel varón de Dios dice: gloria a Dios, el que faltaba llegó. El que faltaba llegó, vamos a orar. Y aquel hombre me profetizó, yo no me acuerdo lo que me dijo, pero yo estoy seguro que lo que me dijo tiene que ver con lo que está sucediendo en mi vida hoy, ¿verdad? Que el Señor me llamó al pastorado, al evangelismo, y estoy en campo misionero. Todo lo que me ha sucedido como maestro, ¿verdad? Yo sé que tiene que ver con aquello que aquel hombre me dijo aquel día, todo lo que me iba a suceder. Los planes de Dios son perfectos, y aquel hombre Dios lo envía allí a la plaza pública de Guayanilla, del pueblo de Guayanilla, para que me alcanzara a mí. Fíjate, faltaba uno para que me alcanzara a mí. Y yo digo que en los planes de Dios, ¿cómo es que Jesús cruza el mar de Galilea, llega a Gadara? El diablo trata de impedir, y eso ya es verdad. El diablo trata de impedir que él llegue a la otra orilla, porque sabía que iba a libertar a alguien que el diablo tenía oprimido allá con demonios. Y se levanta la tormenta, pero con todo el Señor llega a la otra orilla, liberta a aquel endemoniado que tenía sobre 4,000 demonios. El Señor se monta nuevo en la barca, llega otra vez a la orilla oeste del mar de Galilea. ¿Cómo está esto en los planes de Dios? ¿Cómo está esto en los planes de Dios? Y Dios sabía que había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que estaba débil, que estaba pálida, que estaba desahuciada por los médicos y aún despreciada por la comunidad, que necesitaba ese toque. Por lo tanto, el Señor llega a donde él estaba anteriormente y va caminando y le da la oportunidad a aquella mujer para que toque el borde, los flecos del talí, ¿verdad? El talí de Jesús, para que fuese sana, para que fuese libertada, para que su panorama cambiara por completo. Ya no podían despreciarla, porque ya ella no era inmunda. ¿Entiendes? Pero ya ella no era inmunda, ya había sido sana, ya ella había sentido. No solamente ella sintió cuando tocó, no solamente sintió la sanidad en su cuerpo, sino que el mismo Señor le dice a ella, cuando el Señor dice: ¿quién me ha tocado? Y lo repite. Entonces, que ella viene humillada, sabiendo que ella había sido la que había tocado el manto. Ella confiesa delante del pueblo: fui yo quien te toqué. Era, Wow. y algo bien interesante. Jesús fácilmente podía ir donde ella, porque él sabía dónde estaba ella. Pero él quería que él quería que ella supiera la fe que tenía. Amen. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Queremos la cosa fácil. Y yo digo la verdad, Dios no nos va a poner las cosas más fáciles, porque cuando hagamos las cosas fáciles no aprendemos. Yeah. Cuando a nosotros no nos dejan las cosas fáciles, no aprendemos. Entonces, hoy yo estaba hablando con una persona, ¿verdad? Y yo le decía: mira, cuando tú ves una película y tú ves las personas cicatrizadas, tú ves las personas así toscas, todo fuerte, con experiencia, tú dices: ese es el cheche de la película. Ese es el protagonista, ese es el que va a cambiar el mood de la película, ¿verdad? Si usted no guerrea, usted no es un guerrero. ¿Cómo tú te vas a llamar que yo soy el soldado de Jesús o soy el guerrero de Dios si tú no has guerreado, quieres todo fácil? Esa mujer, cuando regresó, yo me imagino que salió pompear. Yes. Dijo: yo alcancé al maestro. Yeah. Yo toqué su borde y salí sana de ahí. Y ella en su mente, fíjate que no fue solamente la sanidad exterior, sino sanidad mental. Ella en su mente dice: yo tuve 12 años esperando por esto y lo logré. Vi al maestro. Fíjate que Dios pensó en mí. Vi al maestro y yo hice lo que fuera
por tocar ese manto y ahora soy sana. O sea, Amen. ¿qué sanidad mental más grande es esa? Sí, y no solamente eso, fíjate, varón, para irnos a los últimos versos, Ajá. que esta mujer temblaba, ya sea de miedo o de temor reverente, dice, temiendo y temblando, temiendo y temblando. Dice que vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo, me imagino que le dijo la historia de su vida, ¿verdad? Les dijo la historia de su vida. Esto me ha pasado, he pasado por esto, he pasado por esto, he pasado por esto, he pasado por esto. Pero cuando yo oí hablar de usted, yo dije en mí, si yo tan solo tocar el borde de su manto, voy a ser sana. Y fui yo quien la toqué. Perdón, quien no toqué. Fui yo quien no toqué. Y mira lo que dice aquí el último verso, varón. Y él le dijo, hija, tu fe, estoy leyendo en Lucas, perdón, en Mateo, en Marcos. Dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Para que nosotros miremos algo, y es que Dios se enfoca en lo espiritual. Dios se enfoca en lo espiritual. Lo material es beside the point. Lo material es algo colateral. ¿Ok? Lo material es algo colateral. Y muchas veces la gente viene al Señor, no conocen de Dios, entienden que el Señor puede hacer algo, hay fe, y el Señor los sana, pero lo principal es la salvación del alma. Porque ¿de qué nos vale, perdón, a nosotros que estemos sanos en el cuerpo, pero nuestra alma esté enferma? Nos vamos a ir sanitos, pero nos vamos sanitos para el infierno. ¿Verdad? So, lo principal es la sanidad interior, lo espiritual. So, la palabra que se usa aquí para salva, y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Es la misma palabra que se usa tanto para sanidad como para salvación. Es la misma palabra. Pero aquí hace una distinción. Dice, tu fe te ha hecho salva. O sea, que la fe en el Mesías, la fe en Cristo, la fe en el ungido, porque eso es lo que salva a la persona, el venir a Cristo con fe, el venir a Dios con fe. La fe sin obras es muerta. So, la fe que ella tuvo en el Mesías, en aceptar que el ungido, que ese rabino era el que tenía la autoridad de Dios para sanar, la hizo salva. Dice, ve en paz y queda sana. O sea que hay una distinción de la salvación del alma y una distinción de la sanidad del cuerpo. ¿Me entiendes? So, te salvó espiritualmente y te sanó de la aflicción, te sanó del azote, de la enfermedad que te estaba atacando hacía 12 años. No, y eso lo vas a ver durante todos los evangelios. Que cuando Jesús hace un milagro, él dice, o tu fe o eres sana, tu fe te ha sido perdonado. Que diga, perdona, tu pecado ha sido perdonado. O sea, que es lo interior. Mira cuánta gente no se han ido feliz, aunque se han ido, han muerto de su enfermedad, pero se van feliz porque su alma está salva. Amén. Amén. ¿Cuántas personas no han pasado por eso? Y esta mujer dice, algo yo tengo que hacer. Yeah. Algo yo tengo que hacer. Sí. Y fíjate, y eso no tanto la sanó físico, sino espiritual, sino el alma. Yo entiendo, sí, varón, que no es propósito de Dios que sus hijos anden enfermos. Lo predico, lo enseño, lo hablo, lo escribo, lo que sea. Yo entiendo que no es propósito de Dios que sus hijos anden enfermos, porque Él proveyó camino en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por su llaga fuimos nosotros curados, y no solamente está hablando de la enfermedad espiritual, sino que está hablando de la enfermedad física. Por su llaga, por las heridas en su cuerpo, nosotros fuimos sanos. Pero
También entiendo que para todo hay un propósito. Estamos en este mundo que estamos propensos a muchas cosas, e inclusive la enfermedad. Y hay veces que nosotros a través de estas pruebas de la enfermedad nos purificamos, porque aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a llegarnos a Dios con fe. Depender de... Y hay veces que en la misma palabra en el Antiguo Testamento dice que en la enfermedad Él va a mullir tu cama. ¿Me entiendes? Que vas a estar enfermo, pero Él te va a poner un confortable aún, porque la cama va a ser blandita. ¿Me entiendes? O sea que van a haber enfermedades. El apóstol Pablo dice la palabra que tenía una enfermedad en la vista. Dicen que es en la vista los catedráticos, los etcétera. Todos dicen que es una enfermedad en la vista, ¿verdad? Y él le pidió al Señor que se la quitara la enfermedad, y el Señor le dijo: no, bástate mi gracia, ¿verdad? Podemos ver que en el Antiguo Testamento, también Eliseo y demás, hay enfermedades que nosotros vamos a tener, que el Señor nos va a permitir que nos quedemos con ellas, porque tal vez a través de esa enfermedad Él se va a glorificar. Hay personas que nosotros conocimos a un hermano en silla de ruedas, que era misionero en silla de ruedas, y él predicando una vez, alguien le preguntó: ¿usted no le ha pedido al Señor que lo sane? Y él le dijo: yo estoy sano. Y me dice: pero ¿cómo tú vas a decir que estás sano si tú estás en una silla de ruedas? Y él le dijo: bueno, yo soy predicador, evangelista, soy misionero, yo he ido al Amazonas, yo he ido aquí, yo he ido allá. Usted que está bien, ¿a dónde ha ido? Ajá. Ese, me acuerdo de él, ese es el hermano Chiqui. Sí, el hermano Chiqui. ¿Entiendes? Él paliaba cemento y todo en silla de ruedas. En silla de ruedas, ¿me entiendes? En silla de ruedas. Nosotros tenemos que mirar que hay veces que en medio de la enfermedad de algunos, de las condiciones de algunas personas, el Señor se glorifica. Pero en esta ocasión, el Señor hizo un milagro para premiar la fe de aquella mujer, y no, como dije anteriormente, no solo la salvó espiritualmente, sino que le dio la sanidad física, y le dice: ve en paz, vete en paz, tranquila, no te preocupes. O sea, nadie te puede probar a ti que tú eras inmunda, porque ya tú no lo eres. Ya tú no lo eres. Así que sé sana del azote. El Señor completamente. Ni vestigios van a quedar de esa enfermedad. Amén. Cuando Dios hace las cosas, Dios lo hace completa. Él no se queda a mitad, ni un poquito hoy, no, el momento. Págata. Amén. Y fíjate que enfóquese en algo, que todo esto está ocurriendo mientras se estaba muriendo otra persona por allá. Pero ese es para el otro podcast, que para el próximo podcast que vamos a hablar sobre la hija de Jairo, que es por el escenario principal de esta porción de la palabra, y hay algo más profundo allá que vamos a ver en la hija de Jairo. Amén. Espero que hayan entendido este podcast, que lo hayan entendido con profundidad, que se animen a buscarlo más, a indagar más. Pastor Kiri, ¿tienes algunas palabras, algo para ya terminar este podcast? No, varón, es que cuando nosotros leemos la Biblia tiene diferentes enseñanzas para personas en particular, y esperamos que en este podcast, si hay alguna persona que esté enferma, si hay alguna persona que está padeciendo de alguna dolencia, si hay alguna persona que ya ha tratado muchas cosas, ha tratado medicamentos, ha tratado exámenes y doctores de diferentes tipos y de todos colores, en esta noche los exhortamos a que toquen al Señor con fe, así como aquella mujer que se la jugó todas, ¿verdad? Soy inmunda, soy despreciable, no me quieren, no puedo tocar a nadie, ni nadie me puede tocar a mí, pero yo voy a tocar al Maestro. Yo voy a tocar al Maestro, porque yo sé que si yo lo toco, yo voy a ser sano. Así que no es como lo toquemos, no es que lo toquemos, sino cómo lo tocamos. Que Dios les bendiga. La pregunta es:
cuánto tú estás dispuesto a dar para llegar al borde de ese manto. Amén. 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 Dios les bendiga, mi gente. Dios les guarde. Hasta la próxima. Y vamos a hacer una oración para terminar. Vamos. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Padre, Señor amado. Gracias por esta enseñanza, Señor Jesús. Aún hay más para indagar, Señor Padre. Pero tú quisiste, Señor Padre, que se diga lo que se tiene que decir. Amén. Y que una alma, Señor Padre, pueda ser tocado por esto, Señor Jesús. Esto va a ser lanzado, Señor Padre, al mundo, y que todo aquel, Señor Padre, que le toque su corazón, Señor Padre, todo aquel que lo vea, que lo toque, Señor Jesús, donde quiera que esté, Señor Padre. Gracias, Jesús, te lo pedimos en tu nombre, Señor Padre, que nos cuide durante el día o la noche, cuando sea que estén viendo este podcast, y que tú nos cuides, Señor Padre. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos levantamos delante de tu trono a todos aquellos que están enfermos, a todos aquellos que están padeciendo de alguna dolencia en su cuerpo, Señor amado, sea como sea la enfermedad o el nombre que tenga. Entendemos, Señor, que tú abriste camino allí en la cruz del Calvario, que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor amado. Oh Dios del cielo, y levantamos estas vidas delante de tu trono, Señor amado, para que tú tengas misericordia de ellas, Señor amado, y que ellas se acerquen a ti con fe, Padre mío. Enviamos tu palabra, Señor amado. Tu palabra es tu palabra, Señor amado, sobre estas vidas. Declaramos salud, declaramos vida, Señor amado, sobre estos cuerpos enfermos y dolientes, Señor. Declaramos salud y declaramos vida en el nombre de Jesús y para gloria tuya, Dios mío. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, mi gente. Hasta la próxima. Dios les guarde a todos.